buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa Testigo y estamos viendo en vivo y en directo el nacimiento de nuevas criaturas políticas. Esta semana los armadores del Frente de Frentes definieron que el nuevo espacio político se va a llamar Unidos para Cambiar Santa Fe. Y como suele pasar cuando se le pone el nombre a un chico, el nombre elegido no necesariamente es el que más les gusta a todos, la primera opción de todos, sino el que se puede, que de alguna manera contiene a las distintas partes, tanto al papá como a la mamá. Ahora llega el momento de presentar a la nueva criatura en sociedad, que esto va a ser el 25 de abril en Callastá, que es el lugar donde se fundó la primera ciudad de Santa Fe. La idea de este acto es dar de alguna manera un mensaje refundacional, pero a la vez con un acto austero. Ahí van a estar los presidentes del radicalismo, del socialismo, del PRO, del japquinismo, de los distintos espacios que integran la alianza, van a leer un documento y después se va a sacar una foto de familia y cada uno se va a ir a su casa. Esa foto va a ser interesante porque además de los presidentes de los partidos van a estar también los candidatos que ya están lanzados. Y la pregunta de todas las semanas es si efectivamente Carolina Lozada va a ser candidata o no a la gobernación. Si Lozada juega, que es lo que parece por estas horas que va a pasar, aunque todo puede cambiar, se abre la puerta para un acuerdo en el PRO con el sector de Federico Angelini, que es ahora presidente nacional del partido por la licencia de Patricia Bullrich, y podría ir Angelini como vice de Lozada en el marco de un acuerdo más amplio con el sector del radicalismo de Lozada y el bullrichismo. El tema es que efectivamente Lozada todavía no define qué va a hacer y según cuentas algunos de sus socios se están poniendo nerviosos con esta dilatación de las definiciones y tienen muy fresco en la memoria lo que fue cuando María Eugenia Bielsa dijo no en el peronismo del 2015 cuando renunció a ser candidata a gobernadora y de alguna manera se tuvo que armar medio rápido una candidatura de Omar Perotti y quedó tercero en esa elección que terminó ganando Miguel Lifchit. Al mismo tiempo, en el nuevo frente opositor se está dando un debate interesante que es hasta dónde conviene nacionalizar la elección. Si bien las elecciones en Santa Fe van a estar muy cerca de las elecciones nacionales en el tiempo, pero también hay operadores que están viendo, a partir de lo que fueron las elecciones en Río Negro y Neuquén, que conviene quizás provincializar la elección. ¿Por qué? Sobre todo porque Macri y Cristina están corridos de la escena y no hay grandes figuras nacionales que muevan el voto, ya sea a favor o en contra, para ir a votarlos, para ir a apoyarlos o para ir a castigarlos. Y también parece que la ciudadanía está con ganas de discutir los temas locales. También en la otra vereda está habiendo novedades, están apareciendo nuevas criaturas. Tuvimos el caso del lanzamiento de la presentación de este acuerdo entre Juan Monteverde de Ciudad Futura y Roberto Zuckerman de Peronismo, del espacio de Agustín Rossi en particular. Este acuerdo que de alguna manera entusiasma al peronismo y a sus aliados con dar el batacazo en Rosario después de 5 décadas. Y acá aparecen dos preguntas. Una es si el peronismo puede ganar cuando estamos en lo que parece un fin de ciclo, tanto a nivel nacional como en la provincia. Desde el peronismo podrían de alguna manera responder esta pregunta diciendo que se trata de una ola no antiperonista, sino antioficialista, y justamente eso es lo que abre la ventana de oportunidad para ganar Rosario después de mucho tiempo. En este marco, la otra pregunta es cómo van a jugar otros actores del peronismo, como la Cámpora, como el masismo, como el perotismo. Cerca de Perotti están diciendo que no cierra tranquera tan rápido. Todos de alguna manera están esperando la definición de Marcelo Lewandowski, que es el ancho de espadas en Rosario. Como si fuera poco, estamos en un escenario nacional muy turbulento, también muy incierto, donde está todo reacomodándose, donde hay una disputa abierta por el liderazgo en el PRO entre Macri y Rodríguez Larreta, y en esa pelea en la que parece están buscando una tregua en estas horas, nadie puede descartar hoy, si bien no parece ser más probable, pero nadie puede descartar una ruptura entre Juntos por el Cambio y que Macri y Bullrich vayan con Milei en un nuevo esquema, en una nueva alianza que vienen dándose guiños y bastantes en el último tiempo, y que Rodríguez Larreta, el radicalismo, la coalición cívica terminen en otro espacio. Justamente porque Milei viene creciendo mucho en las encuestas, sobre todo por la inflación y los problemas que se van acumulando y que la dirigencia política
no resuelve. Esta noche tenemos un gran programa de Mesa Testigo. Vamos a hablar con Juan Cruz Cándido, diputado radical, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja, también un hombre de Maximiliano Puyaro. Vamos a hablar con Norma López, concejala de Rosario, del peronismo y vicepresidenta provincial del PJ. Y vamos a hablar con uno de los analistas políticos más respetados, más consultados, como es Carlos Fara. Empezamos Mesa Testigo. Volvemos a Mesa Testigo, ahora para hablar con Juan Cruz Cándido, diputado radical, diputado provincial por el radicalismo y también presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y también un hombre de Maximiliano Puyaro, uno de los grandes jugadores de las elecciones de este año. Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Quería empezar por la situación de Rosario. Estamos viviendo días muy turbulentos con el tema de la inseguridad, de vuelta, como un tema que no termina de irse nunca. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en Rosario? Bueno, es un tema recurrente. Desde el cambio de gobierno que no pararon de aumentar las estadísticas. Nadie dice que antes del cambio de gobierno vivíamos en el mundo ideal. Sí que se venía dando una paulatina merma en la cantidad de homicidios, de heridos de arma de fuego, de robos, en el proceso de desbaratamiento de las bandas narcocriminales con asiento en la ciudad y en la región. Pero básicamente lo que vemos es lo que ve todo el mundo, una ausencia del Estado, que se expresa en dos o tres cuestiones. La pérdida de control de la calle con la ausencia de la policía, y está ausente no porque no haya cantidad, siempre uno quisiera que haya más, pero en realidad está ausente porque no hay gobierno de la policía, no hay órdenes claras y no hay control de lo que se ordena y que se cumpla. El desgobierno total en las unidades penitenciarias. Se tomó una decisión a nuestro juicio equivocada, que fue la de dar marcha atrás con el régimen de detenidos de alto perfil al principio del gobierno de Omar Perotti. Eso generó que se reempoderen los jefes de las bandas que estaban presos y que había que controlar solamente que no sigan cometiendo delitos dentro de las cárceles. Y hoy tenemos el 90 y pico por ciento de las extorsiones y las balaceras que tienen vinculación con personas que están adentro de las unidades penitenciarias. Y a su vez se eliminaron estrategias de control y de presencia territorial, por ejemplo, las intervenciones multiagenciales que permitían que el Estado, no solamente con su faz de seguridad pública, sino con todas sus otras herramientas, pueda tener presencia en el territorio. Un caso de testigo, la intervención multiagencial de Grandoli Gutiérrez del año 2017. El año y medio antes había habido 16 homicidios y el año después hubo un solo herido. Eso habla a las claras de la importancia de la intervención integral del Estado. Bueno, ninguna de las tres cosas se continuaron, o por lo menos no se hicieron en el ritmo en el que se venían haciendo, y hoy estamos pagando las consecuencias. Juan Cruz, está en discusión en la legislatura la ley de emergencia en seguridad, un tema que ha estado en discusión varios años, casi todo el gobierno de Omar Perotti. El diputado se introdujo cambios a la ley que había votado el Senado, en realidad tomó el dictamen de minoría. ¿Por qué insistieron con un proyecto que es diferente al que votó el Senado? Bueno, básicamente porque el que votó el Senado, entendemos nosotros que, aunque mejoró un poco el que había mandado el Poder Ejecutivo, que era muy básico, muy precario, la verdad, pareciera hecho a las apuradas y en una tarde con poco tiempo, entendíamos que, y lo seguimos entendiendo, que la emergencia en seguridad era y es la oportunidad de tender un puente entre el gobierno que se está yendo y el que viene. Por eso la planteamos temporalmente hasta el 2025, y a su vez de establecer un programa mínimo de acciones que se le encomiendan al Ministerio de Seguridad, y por otro lado, entendiendo que uno de los problemas que tenemos es el raquitismo institucional en el que está el MPA, la investigación criminal en nuestra provincia, la persecución penal en nuestra provincia, que tiene pocos recursos humanos, pocos recursos logísticos, pocos recursos técnicos. Era la oportunidad de darle fondos y recursos al MPA. Por eso incorporamos no solamente la ampliación de personal, sino también recursos para que puedan hacer lo que hicieron con la emergencia anterior, que era comprar equipamiento, renovar software, comprar tecnología, etcétera, para poder llevar adelante las investigaciones. Ahora decías que la emergencia ha sido un puente entre este gobierno y el gobierno que viene. ¿Ustedes están convencidos de que el que gana la interna del frente que ahora tiene nombre, Unidos para Cambiar Santa Fe,
¿Es el próximo gobernador o gobernadora? Nosotros estamos convencidos también que la va a ganar Maxi Puyaro, pero además de eso, que sea un puente para la persona a la cual le toque, que no tenga que llegar al gobierno y arrancar a ver si le aprueban o no las herramientas, que después las puede utilizar o no. Como ejemplo, Maxi Puyaro cuando era ministro no utilizó las herramientas de la emergencia que estaba vigente, que venía vigente desde el ministro Lamberto. El ministro puede optar por utilizarlas o no, puede encontrar mejores mecanismos y no utilizarlas, pero que tenga las herramientas a disposición a quien le toque y también a quien va a estar desde estos días a cargo de la Fiscalía General, que también se va a ver afectada o involucrada en esta ley de emergencia. Todavía no está armada la oferta electoral del nuevo frente. Sí, está claro que Puyaro tiene toda la intención de ser candidato. ¿Cuál dirías que es el diferencial de él con respecto a los otros dirigentes, por lo menos que suenan para ocupar ese lugar? Bueno, dos o tres cosas. Aprendimos los santafesinos que no alcanza con una buena campaña electoral, que no alcanza con un eslogan. Bueno, la paz y el orden se chocó contra la realidad y cuando vino acompañado del eslogan de una ausencia total de programa y de liderazgo, pasó lo que terminó pasando en la provincia de Santa Fe. Terminamos con récords históricos en homicidios. Entonces nosotros encontramos en Maxi dos o tres cosas que no se dan al mismo tiempo en el resto de los candidatos. Aptitud, formación para el cargo. ¿Qué quiere decir eso? Conocer el Estado, conocer la provincia, conocer a los presidentes comunales, a los intendentes, recorrer la provincia, saber dónde queda cada pueblo, dónde queda cada ciudad. Saber qué precisa cada región de la provincia, porque estuvo, porque conoce, porque habló, porque recorrió, porque visitó, porque siendo ministro abordó los problemas de cada una de las regiones de la provincia, porque integró un gabinete que fue el de Miguel Lichi, que fue el gabinete del mejor gobierno de la historia democrática de la provincia de Santa Fe. Y además, porque viene armando un programa de gobierno desde febrero de 2022, que se arrancó a trabajar primero con un diagnóstico participativo, del cual participaron 3.000 personas de la sociedad civil, instituciones, del mundo del trabajo, del mundo de la empresa, de la educación, etcétera, para priorizar en cada región los temas y después poner en marcha un equipo de 400 técnicos, personas que estuvieron en gestiones y que no, gente que viene con otras experiencias, otros recorridos, otras trayectorias, a armar un plan de gobierno. Entonces decimos, aptitud, programa, equipos de gestión y por último, actitud. Santa Fe está en una situación muy compleja, no es para improvisados y tampoco es para gente que vaya a la casa de gobierno a probar si se va a bancar todos los días tomar decisiones. Acá va a haber que tomar decisiones todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sinceramente no me imagino a muchos otros haciendo esa tarea todos los días del año, los 4 años que vengan desde el 10 de diciembre. ¿Vos decís que eso es lo que lo está haciendo dudar a Lozada, por ejemplo, de ser candidata en Santa Fe? No sé por qué duda tanto. Yo no dudaría tanto si tuviera ganas, vocación, si estuviera seguro de que tengo el equipo y el programa. Y yo como ciudadano no sé si votaría a alguien que duda tanto. ¿Cómo estás viendo la situación de Rosario? En términos del escenario político de Rosario. Bueno, creo que va a ser la elección más compleja para el no peronismo, para el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Creo sí que todos juntos vamos a poder hacer una elección que termine ganando en la ciudad. Pero que bueno, es lógico que la ciudad padece las consecuencias como nadie de los problemas que tiene la provincia de Santa Fe. Acá se expresan de manera más acabada y más grave muchos de estos problemas que estamos diciendo. Y que obviamente eso repercute, aunque la elección sea en el cargo local. Muchas veces el intendente o los intendentes o los presidentes comunales no son los responsables de las cosas que pasan, pero el intendente, los presidentes comunales son el primer mostrador del Estado y muchas veces la gente se le agarra con el primero que se encuentra en el mostrador. Entonces eso obviamente que tiene su impacto, pero estamos seguros que va a haber una buena elección interna
que de esa elección interna va a surgir la mejor propuesta y que la ciudad va a optar por no volver atrás. Ujú. En los últimos días, digamos, se habla de algunos posibles candidatos del espacio de Puyaro en Santa Fe para la intendencia, ¿no? Se habla del caso de Chumpitaz, está Jorge Boazo también cerca. En algún momento circuló algún rumor que se ha publicado en algún portal sobre el caso de Miguel Tesandori. ¿Tiene nombre Puyaro para la intendencia de Rosario? Nosotros somos un grupo político que hoy tiene una estructura muy importante en toda la provincia de Santa Fe. No tomamos decisiones de manera individual, nadie, tampoco Maxi, por lo menos para armar las listas. Seguramente va a haber un candidato importante, una candidatura importante tanto a concejal como a intendente y como senador. Hay estos nombres que vos decías, obviamente son 3 personas que cualquiera de los 3 puede ser un gran candidato, y se valorará en los próximos días quién es la persona más indicada para ganar y para gobernar. Te paso a la escena nacional. Estamos en un momento como también de mucha turbulencia en Juntos por el Cambio, la discusión del PRO. ¿Ves que Juntos por el Cambio va a llegar unido a las elecciones o puede haber una ruptura y que un sector se vaya con Milei? Que Milei viene tirando varios centros hacia el sector de Macri, de Bullrich. Yo espero que sí, espero que primen todos la racionalidad, insisto, se trata de ganar y también de gobernar. El desafío más grande que tiene hoy, si se quiere, la oposición en la Argentina es construir un gobierno que le permita consolidarse. Se puede hacer una gran campaña electoral. Muchas veces se llega a ganar una elección diciendo lo que la gente quiere escuchar, que quizás es lo que hace Milei, siendo portavoz de la comprensible bronca de la mayoría de la sociedad. Pero eso no es un plan de gobierno, eso no es un programa, eso no es una respuesta a los problemas. No se puede gobernar así. Creo y entiendo que cuanto más seria sea la construcción, cuanto más plural, pero en torno a un programa de gobierno sea la construcción, en torno a un liderazgo de los que necesita la Argentina ahora, que no son liderazgos que vengan a romper todo, sino liderazgos que vengan a construir, a tender puentes. Hasta acá hemos llegado por la grieta, hasta acá hemos llegado por los que se creían dueños de la verdad. Ojalá podamos no solamente agrandar la unidad, sino encontrar como expresión de esa unidad un liderazgo que sea convocante al resto. Hay que gobernar con mucha claridad y también con mucha paciencia la Argentina. Y comprender que se terminó el tiempo para que gobierne cada uno solamente para los que lo votaron. Abrimos hace un tiempo atrás una costumbre, mala costumbre, de que se gobernaba para los que me votaron y contra los que no me votaron. Hemos llegado a esta situación. Si no entendemos y no aprendemos de la elección y el próximo gobierno que elegimos es un gobierno con un talante diferente a los que hemos visto en los últimos tiempos, le vamos a ver errado de vuelta y tengo para mí la preocupación de que sea el último fracaso que la sociedad le tolere a la clase política. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Quédese que seguimos con más Mesa Testigo después de esta pequeña pausa. Volvemos a Mesa Testigo, ahora para hablar con Norma López, concejala de Rosario y también vicepresidenta provincial del PJ. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Norma, quería empezar por, ¿cuál es tu valoración de la gestión de Pablo Hapkin en Rosario? Yo soy crítica de la gestión del intendente porque creo que ha perdido una oportunidad de unir lo que es una nueva forma de hacer política, de unir una cuestión generacional y además de incorporar a todos los espacios que formamos parte de la oposición, que en un momento tan difícil como vivimos en estos últimos 4 años, con la pandemia, con el nivel inflacionario y con el esfuerzo que se ha hecho con los otros niveles de gobierno, ¿no? Porque la Nación asistió muchísimas herramientas al municipio, la provincia, y todas esas áreas fue muy sesgada la mirada del intendente a la hora de poder abrir otro juego político. Y cuando digo abrir otro juego político,
es contener a parte de la ciudadanía que también representa diversas visiones que nosotros, digamos, llevamos adelante en el Consejo Municipal o en nuestras expresiones como referentes y referentas de distintos sectores, del peronismo, del Frente de Todos, del kirchnerismo y también desde el punto de vista de lo social. Pero la gestión es muy pobre, es una gestión totalmente deslucida y donde no se ha hecho eco de ninguno de los reclamos de la ciudadanía. ¿Cuáles te parece que son los principales déficits de gestión? Bueno, en principio eso, tener un gabinete que ha sido, digamos, su fortaleza ha estado en los acuerdos que ha generado en el Consejo Municipal con María Eugenia Smuck, pero no al interior de las fuerzas como el peronismo, que tenemos, digamos, además de la conducción del gobierno provincial, la conducción nacional del país, con ejes claves en las políticas de favorecer y acrecentar lo que significan, por ejemplo, los niveles de empleo en la ciudad de Rosario. Por el otro lado, creo que bueno, su gabinete fue un gabinete que apuesta a un gabinete muy cerrado, ¿no? Creo que sus fortalezas han estado más que nada en las condiciones que se le han generado en otros espacios para sostener las políticas del intendente. Norma, hace unos días se presentó con una foto entre Juan Monteverde y Roberto Zuckerman la posibilidad de un nuevo espacio en la ciudad. ¿Para el peronismo es un ahora o nunca para ganar Rosario? Y es un momento muy importante para el peronismo, para que luego hace 50 años que no gobernamos la ciudad, y creo que es muy, muy interesante esta posibilidad porque también hay una cuestión generacional, una cuestión de mirada del rol del Estado acerca de la defensa de los intereses de trabajadores y trabajadoras, de cuidar lo público, del tema de seguridad. Y con Ciudad Futura, la verdad que estamos cerca en un montón de miradas, ¿no? Tenemos más acercamientos que diferencias. Y en este momento en que ninguna de las fuerzas políticas, ninguno de los partidos políticos puede llegar por sí solamente a un lugar de poder, a la conducción, en este caso la intendencia, es indispensable. Pero es indispensable que nosotros escuchemos lo que pasa en lo que muchas veces llamamos las bases, ¿no? Muchas veces, digamos, en territorio nos encontramos muchísimos de estos espacios, Ciudad Futura, nosotros, otros espacios del peronismo, otros partidos políticos que confluyen en el Frente de Todos. Y sería muy bueno, y ya este paso es importantísimo en el que han llegado a los acuerdos entre Roberto y Juan, como para constituir una alianza y competir al interior del Frente de Todos, o como se llame la fuerza política, que en poco tiempo más, digamos, vamos a ver cuál va a ser la identidad y la confluencia de otros espacios, sería muy importante. Hace más de 30 años que la alianza entre radicales y socialistas gobierna la ciudad de Rosario. Y ya hemos pasado por todos los estadios. Este último estadio, evidentemente, ya no representan ni un sector popular ni un sector de defensa de trabajadores. La alianza que ha hecho el intendente Pablo Hapkin, la fuerza política del radicalismo y del partido Creo, con todo el espectro del Frente de Todos, la verdad que al menos nos tiene que decir algo está pasando, volvamos atrás sobre los errores que pudimos haber tenido en alianzas, en cómo sostenemos los acuerdos y sobre todo cómo escuchamos y cómo generamos políticas para la ciudadanía junto con la ciudadanía. Porque digamos, todo lo que se junta con el Frente de Frentes no es bueno para la sociedad. Es una derecha violenta y lo vemos en cada una de las acciones que se hacen, pero sobre todo en la habilidad que tienen para acallar las propuestas que tenemos como Frente de Todos. Entonces, cuando uno entra en esos sesgos, el riesgo que se corre es altísimo. Norma, algunos espacios del peronismo dicen por lo bajo, cuidado, si hay muchos candidatos peronistas en esa interna, porque se puede dividir el voto y puede terminar siendo Monteverde el candidato del peronismo. Digo, ante ese objeción, planteo, reparo, digo, ¿cuál es la mirada? Cuando uno genera una alianza, tiene básicamente que generar una confianza política para construir una propuesta. Nosotros siempre decimos que quien gana conduce, quien pierde acompaña, pero es la construcción lo que tiene que prevalecer, más allá de los nombres. Nosotros hemos puesto en escena una mirada política acerca de lo que creemos para la ciudad de Rosario, el rol de cuidado. Digo, nosotros estamos viviendo un momento donde
no podemos seguir que la política se esconda de la situación real que tiene el padecimiento de la gente, que es la inseguridad. La inseguridad y la inflación, que son dos ejes donde el gobierno local tiene muchas cosas para hacer y no hace. Entonces, estas cuestiones tienen que ser secundarias. Lo importante es llevar adelante un modelo donde tenemos pocas diferencias y mayores acercamientos y coincidencias. Y en ese sentido, es el pueblo el que define. No somos las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas definimos propuestas, alianzas y acercamiento y empatía con la sociedad. Pero es el pueblo con su voto el que define. Entonces, ahí ya, cuando la gente vota de un modo, entonces ahí nosotros tenemos que luego ajustarnos al voto popular. ¿Qué balance tenés del gobierno de Perotti, con el cual el espacio del rosismo ha tenido una relación bastante conflictiva en determinados momentos? Bueno, compitieron una interna en 2021. Yo creo que el gobernador ha tenido también una mirada muy sesgada y que ha podido conducir un peronismo y decidió no serlo. Creo que el gobernador eligió una gestión, realizar, digamos, hablar de gestión y no hablar de política. Cuando nosotros dejamos de hablar de política, pasan las cosas que suceden. No hay valoraciones de las políticas públicas, ¿no? Digo, hay hechos centrales en el gobierno de la provincia de Santa Fe que le han dado a la ciudadanía una posibilidad de vivir un poco mejor. Pero sin embargo, dejaron de hablar de muchísimas otras cosas, de educación, de acceso a la vivienda y de seguridad. Y esto no significa que no hayan habido políticas. Hubo algunas políticas en las cuales nosotros hemos sido críticos, pero sobre todo el trabajo tiene que ser un trabajo en base a todos los espacios. Para eso existen un movimiento, porque nosotros no somos una mirada única en el peronismo, somos un movimiento y estamos todos los espacios y los sectores representados. Bueno, Perotti eligió gobernar solo y eso creo que le ha hecho mucho daño a la política santafesina. Por eso creemos que ahora, con el peronismo, con las decisiones que se puedan tomar desde el cabildo abierto, que significa el Partido Justicialista, con la incorporación y la mirada de todos los sectores, tenemos que llegar a consensos que validen lo que es esto de tener un movimiento con la representación tan amplia de nuestros sectores y allí en más hacer una gran carta de coincidencias para poder seguir avanzando, ¿no? Obviamente también con el gobernador Omar Perotti, que también representa parte de nuestro movimiento. Ustedes como espacio tienen lanzado como candidato a gobernador a Kiko Bussato. ¿Qué otros espacios del peronismo piensan sumar o están en conversaciones para sumar a ese esquema? Nosotros tenemos, digamos, un trabajo de mucho tiempo con sectores sociales, con espacios ligados, digamos, a lo que fue el nacimiento del kirchnerismo, con el Partido Solidario, con el PC, pero al interior del peronismo también, con muchos otros espacios y muchas agrupaciones que venimos trabajando. Pero no hay que tenerle miedo a las diferencias, al contrario, nosotros confiamos mucho en la figura del diputado Leandro Bussato porque es un joven que ha venido desarrollando una tarea muy fina en la provincia de Santa Fe, no solamente como diputado provincial, sino como referente de un sector, de una generación, y además de esto de las políticas progresistas. Por eso también que nos interesa hacer un acercamiento con espacios que tienen que ver, que vienen de otro origen, no del peronismo, ¿no? Hay muchos espacios del socialismo, referenciados en distintos dirigentes y dirigentas, el espacio de Carlos del Frade, bueno, todos estos espacios que nosotros tenemos que darle a la sociedad, no una carga a la hora de votar, sino hacerle más fácil, que conozca verdaderamente cuáles son nuestras propuestas para que luego no haya ningún tipo de confusiones a la hora de por qué se eligen los candidatos para votar. Norma, en tu cuenta de Twitter tenés como tweet fijado, Norma 2023. ¿A dónde vas este año? ¿Te interesaría, por ejemplo, ser candidata a diputada provincial? Nosotros estamos dispuestos, estoy dispuesta a hacer en la provincia un camino de la mano de no solamente mi espacio, sino de todas las organizaciones. ¿Y por qué digo que estoy dispuesta? Porque creo que todos los que tuvimos votos en el 2021 lo tenemos que poner a disposición de la ciudadanía para defender los intereses. Seguridad, trabajo, combatir la inflación, porque hay muchos espacios y hay muchos dirigentes y dirigentes, y lo digo con mucho dolor también, se han escondido, han optado por quedarse en el espacio de comodidad de su agrupación,
de su comunidad y no abrirse, porque de ese modo se sienten más protegidos, porque está claro que la gente está enojada con la política y está claro que hemos cometido muchos errores. Y además hemos tenido una pandemia donde nos ha socavado el piso a todos y todas. Entonces, en esa intención de que la política no tiene que ser una comodidad para nosotros, la política tiene que ser una incomodidad donde genere un posicionamiento de poder, pero para la ciudadanía. Porque solos, digo, cada dirigente y dirigente sola puede llegar a un nivel, qué sé yo, te podés sentir reconocido, podés generar excelentes proyectos de trabajo, podés ser referente de comunidades. Pero si se deja de lado el trabajo comunitario y se deja de aceptar las críticas que la ciudadanía tiene para hacernos, y que muchísimas son absolutamente razonables, porque la política tiene que ser para mejorarle la calidad de vida de la gente y no para entorpecérsela. Entonces, en eso estoy dispuesta a correr esos riesgos. Esta semana el referente de su espacio, Agustín Rossi, dijo que si Alberto no era candidato a presidente, él se anotaba o podía ser candidato presidencial. ¿Lo ves como candidato en el marco de una PASO del Frente de Todos? Creo que si Cristina no puede ser candidata y si nuestro presidente tampoco lo es, Agustín es un gran compañero, una gran referencia para nosotros y que ha tenido muchísimo compromiso con todo el periodo que llevó adelante nuestro país, Néstor, los 2 periodos de Cristina y este periodo donde el peronismo conduce el Frente de Todos. Entonces creo que sí. En este marco que estamos hablando y que él muy bien lo expresó en cuanto hizo en el análisis político de la nación, ¿no? Entonces creo que bueno, ya se verán las condiciones como para ver si se llega a eso, ¿no? Norma, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Quédese que seguimos más Mesa Testigo después de esta pequeña pausa. Volvemos a Mesa Testigo, nos vamos a dar un lujo esta noche, vamos a conversar con uno de los principales analistas políticos del país, con Carlos Fara, uno de los principales consultores de la República de Argentina. Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar del programa. Por favor, un placer para mí. Carlos, quería empezar por, bueno, uno de los temas más debatidos en estos días, en la última semana, que tiene que ver con la interna del PRO, con la interna de Juntos por el Cambio, la jugada de Larreta, las reacciones de Patricia Bullrich y de Macri. ¿Cómo está interpretando esa tensión, esa pulsada de poder en el PRO? Y sobre todo, ¿qué está en discusión, qué está en juego hacia el interior del partido y la principal coalición opositora? Bueno, mira, la primera cosa para decir es que más allá de la disputa natural de candidaturas, porque es absolutamente cierto que quien pueda ganar esta primaria de Juntos por el Cambio tiene una buena chance de ser el próximo presidente o presidente de la Argentina, con todo lo que eso implica. La verdad es que parte de toda esta situación también es el resultante de que Juntos por el Cambio tiene una cantidad de debates pendientes, no saldados, ¿no? El tono ideológico que va a tener un futuro gobierno, más allá del nombre que encabece la fórmula, si van a funcionar como un gobierno de coalición o va a ser un gobierno de un partido también, como fue 2015-2019, y una pregunta fundamental que se va a hacer una parte de la sociedad, que es si lo que van a hacer en materia económica va a ser lo mismo que hizo Macri en su momento o hacen alguna autocrítica y va a ser algo distinto, teniendo en cuenta que el gobierno de Macri terminó en una crisis económica. Entonces, digo, como todos esos debates no estuvieron saldados oportunamente, lo que terminó sucediendo es que la acumulación de cuestiones ahora se terminó encauzando en la discusión de personas. Y atrás de esa discusión de personas hay ahora una discusión de diferencias ideológicas, que no es solamente, digamos, o está más allá de las apetencias personales. Uno piensa que la jugada de Larreta al establecer las llamadas elecciones concurrentes en la ciudad, bueno, se enmarcan en una estrategia, ¿no? Una sucesión de jugadas en el tiempo. ¿Cuáles cree que son las próximas jugadas de Larreta en las próximas semanas? Bueno, si efectivamente la decisión de Larreta fue una bisagra en su relación, sobre todo con Macri y en general, digamos, con otras figuras del PRO, entonces lo que vamos a ver es, vamos a decir, autodeterminación de Larreta respecto a cómo se ordena el juego de candidaturas en la ciudad de Buenos Aires, cómo se ordena o cómo se traslada eventualmente eso al caso de provincia de Buenos Aires, fundamental,
yo creo que lo más probable es que todo termine conjugando en un solo momento, ¿no? En el sentido de si cerrás capital es porque estás cerrando provincia al mismo tiempo y viceversa. Entonces yo lo que veo es un Rodríguez Larreta que ya despegó, ¿no? Del paraguas histórico de Macri, y por eso, digamos, lo que creo que vamos a ver es sucesivas movimientos de diferenciaciones, de autonomía política y quizá en algunas ocasiones de incremento de la tensión. Algún dirigente de Juntos por el Cambio de Santa Fe me decía, Horacio se emancipó, para usar esa figura con la relación tan compleja, ¿no? entre Macri y Larreta. Carlos, pensando en la interna que viene de la oposición, que hay que ver si efectivamente, ahora me interesa preguntar si va a llegar unidos Juntos por el Cambio o no, ¿cree que van a poder establecer de alguna manera reglas de competencia o se viene una especie de vale todo? No, reglas de competencia se van a poder establecer, eso sí. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que como todas, todavía faltan muchas cosas por definir. Recordemos que a partir de estos días quedan 2 meses todavía para la inscripción de candidaturas, va a ser 2 meses para alquilar balcones en la política argentina. Entonces, lo que creo es que cada sector va a tratar de hacer los ajustes de cuentas necesarios para poder llegar mejor a esa situación. Inclusive, si hubiese una gran negociación, no para que se baje alguna candidatura presidencial, sino para que se unifiquen eventualmente candidaturas en los principales distritos, yo creo que eso de todas maneras no va a estar exento de un prólogo de tiranteses precisamente para llegar de la mejor manera posible a esa mesa de negociación final. Ujú. Carlos, ¿cuál cree que va a ser el rol de Macri en estas semanas, últimos 2 meses de negociaciones, de pujas de poder? Mira, más allá de que no necesariamente de corto plazo Macri manifieste un apoyo explícito a la precandidatura de Bullrich para presidente, sí me parece que todo el tiempo el propio Macri ya tiene decidido actuar un poco como comisario ideológico, ¿no? Sobre todo del PRO y en alguna medida también de Juntos por el Cambio. Eso va a traer tiranteses, ¿no? Sin lugar a dudas, porque después están las conveniencias del escenario de primera y eventualmente de segunda vuelta. Sea quien sea que gane, nadie va a querer tener la sombra de Macri una vez que sea presidente, si nadie va a querer que se genere una situación de interrogante respecto de quién toma las decisiones, como está pasando con el gobierno de Alberto. Aún en el caso de Bullrich, ¿no? Digo, porque en definitiva también eso es porque lo que la sociedad está demandando. Supongamos que hay algo que no funciona en los primeros meses, Macri probablemente no se quede callado. En ese sentido, te diría que va a ser un poco más como el rol de Alfonsín expresidente, ¿no? Que siempre se convirtió un poco en el parámetro ideológico de lo que el radicalismo tenía que ser. Y hablando justamente sobre el radicalismo, ¿cuál cree que va a ser el papel del radicalismo en este nuevo escenario? ¿Puede haber algún presidente radical competitivo o el radicalismo está de alguna manera condenado a ser partener del PRO? Bueno, yo creo que lo más probable, digamos, es que ahora, entre otros tantos conflictos, veamos a el radicalismo entrando en la interna del PRO, ¿no? Porque a priori da toda la impresión, Patricia ya lo dijo explícitamente, Horacio dejó un poco más la puerta abierta, pero que ambos tengan de compañeros de fórmula a radicales del interior y figuras importantes, obviamente, por lo que representa. Eso por un lado. Ahora, también vale decir que cuando se armó el conflicto el otro día por el tema de las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, el radicalismo sacó un comunicado oficial del partido que nadie cuestionó. Después hubo algunas posiciones individuales, pero que el radicalismo sacó una posición institucional, ¿no? Y que nadie de los grandes figuras, ¿no? Simplemente por mencionar a Cornejo, dijo, bueno, yo no comparto esa posición. Lo cual esto debería ser una advertencia
para Macri, para el PRO en general, en el sentido de que el radicalismo, que tiene un sentido de pertenencia interno muy importante, aun cuando se divida en apoyos a Bullrich o a Larreta, de todas maneras, creo yo que en algún momento, digamos, van a actuar un poco, vamos a decir así, corporativamente en la defensa de sus intereses. Carlos, en las últimas semanas y más allá también, ¿no? Viene habiendo un juego de guiños, de seducciones entre el sector de Macri, de Bullrich y el de Milei. De hecho, parecen más cercanos ideológicamente ellos que Macri y Bullrich a Larreta. ¿Ve que Juntos por el Cambio va a llegar unido a las elecciones o puede haber una fractura y que haya caminos separados? Yo creo que yo de corto plazo no veo una fractura. Ahí, digamos, un detalle importante es recordar que aproximadamente el 10 o 12 de junio se inscriben frentes electorales, o sea que la fecha es más cercana. Viste que las cosas es más difícil que se rompan a último momento, no se lo descarta, pero es más difícil. Me parece que cada uno, que el que quiere eventualmente romper, debería tener muy claro los costos que puede tener romper. O sea, ¿qué pasa con el público de Juntos por el Cambio, cuyo gran motivación es sacar al kirchnerismo del poder? ¿Qué pasa si en el instrumento electoral se rompe? Es decir, si alguien se va, ¿quién es el culpable? ¿El que se va o el que se queda? Me parece que es un lío eso para los que piensan en la eventualidad de la ruptura. Después, digamos, hay un detalle no menor, ¿no? Que esto es, hasta acá, si no se rompe Juntos por el Cambio, Milei estratégicamente tiene claro que le conviene que la primaria la gane la Reta, pensando, digamos, en que entonces puede chupar los votos de Bullrich para su caudal. Esto siempre es una especulación, digamos, difícil de comprobar a último momento, pero de todas maneras, lo cierto es que yo no veo que Juntos por el Cambio se rompa, al menos de corto plazo, porque tampoco por ahora, aún con todos los conflictos, figura en la probabilidad de una ruptura dentro del Frente de Todos. Entonces, no vaya a ser que termine primero el Frente de Todos, segundo Milei y tercero y cuarto las partes que se rompieron de Juntos por el Cambio. Y me parece que eso es un riesgo, digamos, que no deberían correr. Carlos, pasando al frente de todo, está claro que hasta que no son las elecciones no está nada dicho, pero digo, ¿tiene alguna expectativa de triunfo, teniendo en cuenta que la inflación es casi el 8%, hay una situación de descoordinación política muy grande en el frente? ¿Hay alguna posibilidad de que el Frente de Todos, en alguna carambola, en algún escenario, gane la elección? No, creo que debería ser una situación una carambola muy extraña, tal cual vos decís, utilizo la palabra porque me parece muy buena. Debería suceder una situación en la cual, bueno, primero, la situación económica no va a cambiar, digamos, mes más, mes menos, digamos, y aun cuando pudiese tener mucha suerte, de todas maneras la espiral inflacionaria es difícil de bajarla de este nivel, con lo cual ya de por sí te condena. Y no solamente eso, sino que además hay una gran coincidencia en el Frente de Todos en que la elección se pierde, ¿no? Lo cual no es menor. Pero además de eso, lo único que veo en la situación es que el Frente de Todos lleve un candidato moderado a la presidencia, que Juntos por el Cambio por alguna razón se rompa, pero que no logren articular con Milei salga segundo y entonces una segunda vuelta pudiese ser entre Milei y el Frente de Todos con un candidato moderado. Y entonces ahí va a ser la elección entre Frankenstein y el hombre lobo, a ver cuál de los dos monstruos gana, pero esa podría ser un escenario. Ahora, de vuelta, es muy poco probable, ¿no? Un escenario a lo Francia, digamos. Sí, exactamente, tal cual, estaba pensando en eso. Bien, bien. En este marco la candidatura de Massa parece prácticamente terminada, ¿no? O ve que inclusive por su ambición puede llegar a insistir con la candidatura. Bueno, primero, Massa sigue sin descartar, digamos, la candidatura, en primer lugar, ¿no? Uno diría, bueno, con estas condiciones económicas, ¿para qué diablos quiere Massa ser candidato? Y uno diría, bueno, bien, en la política se sacan cuentas un poco distintas que en el resto de la vida. Yo diría, Massa hoy no es, Massa y nadie, ¿no? Dentro del Frente de Todos es competitivo electoralmente, pero, saquemos de lado, digamos, obviamente la figura fuerte de Cristina,
Eventualmente lo que uno puede pensar es que si Massa es candidato es fruto de una decisión política, no de una decisión de rentabilidad electoral. Y uno diría, bueno, entonces, Massa, ¿por qué querría ser candidato? Y Massa podría ser candidato para cobrar con cargos legislativos a nivel nacional y en la estratégica provincia de Buenos Aires, candidatos en los municipios, etcétera, y decir, me quedo con, vamos a perder, voy a hacer el sacrificio, pero yo me voy a quedar con una tropa que es de Massa, en esta gran sociedad anónima que se llama el Frente de Todos. Pensando en la principal accionista de esa sociedad anónima, que es Cristina, hablamos de Macri, ¿cómo la ve en este escenario? ¿Cuáles son las opciones que tiene ella? Soy de los que cree que Cristina hace mucho que se bajó realmente en su fuero íntimo de la posibilidad de ser candidata a presidenta. Lo más probable es que pierda. ¿Para qué va a ir a una elección a perder perdiendo el invicto? ¿No? Ella, digamos, tiene un invicto en las elecciones presidenciales. Lo único que perdió fue la elección de senador de 2017. Es a todo nada, se queda sin fueros, ¿no? Ella está preocupada, no tanto por ella, sino sobre todo por Florencia. Entonces, aun cuando eso se dirima judicialmente dentro de mucho tiempo, me parece que es más negocio para ella eventualmente ser candidata a senadora, quedarse en el Senado aún perdiendo y de ahí ejercer algún tipo de jefatura política para lo que reste del Frente de Todos, que sabe Dios qué va a pasar. Recordemos que Cristina es una persona como Macri, como Massa, que saben hacer política y ejercer jefatura sin cargos, ¿no? Entonces digo, tampoco necesita el cargo, sinceramente, pero también es cierto que es una Cristina más desgastada que nunca, ya no más allá de la opinión pública, también yo diría, en la capacidad de ejercer conducción dentro de esto que es el peronismo ampliado, ¿no? Carlos, la última, un interrogante que está sobrevolando, bueno, distintos ámbitos de la política, de la economía, hasta inclusive también de la sociedad. ¿Hasta dónde puede llegar Milei? Bueno, a ver, la primera cosa que voy a decir es que en la Argentina, nunca, digo, por lo menos del 83 para acá, pero digo, mucho tiempo anterior, nunca ganó un outsider, digamos, alguien que llegó de la noche a la mañana y se quedó con el paquete, ¿no? Esto es en primer lugar. Aún el último gran outsider, digamos, que se integró a la política fue Macri, hizo todo un cursus honorum para llegar a presidente, digamos, o sea, se integró al sistema plenamente. Me parece que en Argentina la cultura política de los argentinos evalúa mucho la lógica del poder y la gobernabilidad, ¿no? Que esto es, me gusta mi ley, pero no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, ¿y con quién gobierna? Más allá de los cuadros para ocupar los roles del Estado. Y entonces a mí me parece que con una terapia de shock, como la que él básicamente estaba pensando, es muy probable que en poco tiempo, si llega a la presidencia, se quede sin poder y Argentina entre en una crisis institucional. Y como todavía estamos muy tempranos en la consideración de las posibilidades reales de los candidatos, porque de acá a la primaria quedan nada menos que 4 meses, entonces yo tengo como la impresión de que eso tiene un límite, que no es un crecimiento infinito por parte de Milei, aun cuando creo sí que va a ser un tercer actor importante que implica todo un aviso respecto de las limitaciones de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y de las limitaciones y el desgaste que está teniendo también el peronismo en su base social. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el contacto. La verdad que ha sido un placer conversar con usted. Igualmente para mí y que tengas lindo día. Seguimos con más Mesa de Testigo después de esta pequeña pausa. Llegamos al final de Mesa Testigo de esta noche. Hablamos con Juan Cruz Cándido, diputado provincial del radicalismo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, con Norma López, concejala Rosario y vicepresidenta del Partido Justicialista de Santa Fe, y con el analista político Carlos Fara. Recuerden seguirnos en nuestras redes como @Mesa Testigo. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.